Amigos, bienvenidos a la 45ª emisión de Conectando Puntos, ya 45 programas, casi cumpliendo un año de haber iniciado con estas transmisiones donde pues buscamos generar conciencia principalmente, invitar al análisis crítico y a la reflexión profunda y objetiva de los hechos y acontecimientos que están teniendo lugar en este gobierno de la Cuarta Transformación y sobre todo pues para tomar conciencia de las decisiones que nosotros como ciudadanos debemos de tomar en miras a estas próximas elecciones y que podrán definir, por supuesto, el futuro de nuestro país. Y como cada semana en esta emisión, pues compartiendo cámaras y micrófonos con Juan José Toral Vivero, a quien le doy la más cordial bienvenida antes de dar entrada a los temas que tocaremos en esta emisión. Juan José, ¿cómo estás? Hola Claudio, bien, muy contento de que pues compartamos este espacio, que aunque no lo creamos, Claudio, llegamos a la sala, al comedor, a la recámara de todas las personas que nos ven y eso siempre pues se agradece y de alguna manera si podemos contribuir a que por lo menos ellos puedan escuchar un punto de vista y sacar sus conclusiones, pues para mí siempre será un privilegio que nos permitan entrar a sus hogares y antes que nada, pues espero que todos se encuentren bien, de salud, en todos los aspectos y rodeados de seres queridos, Claudio. Muy bien, mi querido Juan José. Pues esta semana pues también movidita, ¿no? Con varias cosas que pues yo te quería proponer que ahora lo platicáramos y lo condujéramos en torno a la megalomanía, porque pues si bien iniciamos la semana con creo que dos acontecimientos que ya habíamos hablado de la semana pasada que tenía que ver con los asuntos del feminicidio, y que fíjate, curiosamente esta semana inicia con estos temas y termina con estos temas, ¿no? Lunes y viernes nos encontramos con estas cosas que ya analicemos, pero pues ya habíamos adelantado que se venía esta marcha y el martes el Día Sin Mujeres y las manifestaciones que giran en torno a la importancia que tiene la reflexión y sobre todo el cambio de conducta de los hombres con respecto a las situaciones que se están dando a nivel, pues primero social, antes que otra cosa social, de relaciones humanas, pero por supuesto en la economía, en la política, en la cultura, en la violencia, en la seguridad, con respecto a las mujeres y de la manera en la que nosotros no estamos siendo empáticos en esta situación y que por supuesto en muchas cosas se abona a la inequidad, a la desigualdad y a otros asuntos que ya platicamos. Iniciamos con esto el lunes y era lo importante, pero a lo largo de la semana, no solo con esto, sino con otros asuntos que tuvieron que ver con la ley eléctrica que también ya habíamos platicado. Es decir, esta semana parece un reload de lo que pasamos la semana pasada. Y luego termina, pues, con que ya ayer, por fin, viernes eh, eh, 12 de marzo, define Morena que siempre sí, que hay candidato. Ya habíamos dicho nosotros que se iba a quedar de candidato y que iba a ser, pero ayer ya lo dijeron, digamos que de manera oficial. Entonces, pues es como un reload que ya no sé, amigos, si de verdad vale la pena que hablemos de eso, o mejor platicamos de Meghan Markle y del príncipe Henry, que está más interesante el chisme allá con estas personas de la monarquía, o regresamos. Y quiero decirte que tiene que ver con la megalomanía justamente porque todo lo que pasó esta semana, no importa que tuviera que ver con los problemas de feminicidios, de violencia, de desigualdad a nivel laboral, de los problemas que están enfrentando las mujeres en nuestra sociedad ahorita, porque es un problema mundial, pero pues obviamente nos preocupa lo de México, con la marcha, con las manifestaciones, con cómo responden las mujeres a que se haya puesto este muro que fue tan criticado y
criticado no solo por México, sino por el mundo entero, que están viendo la respuesta que está teniendo, y bueno, una serie de manifestaciones. Y luego la ley eléctrica que compete a todos los mexicanos, ya lo platicamos, y luego etcétera. Y todo parece que gira en torno a que el presidente es la víctima, él es el atacado, todo es por él, todo es gracias a él, todo es contra él, todo es para él. A mí me sorprende, y si quieres, para dar pie al primer tema, antes de que fuera la marcha el lunes, en la mañana, pues por supuesto, con esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer y tratando de dar, pues se supone que cabida y una justa dimensión a lo que implicaba la conmemoración de este día tan importante. En la conferencia mañanera aparecen como invitadas, de hecho, casi todas las mujeres. El único hombre que estuvo ahí fue Sheffield, que Sheffield se pronuncia su apellido. Sheffield, 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 sí. que por cierto fue su última aparición en las mañaneras porque acaba de renunciar para irse a una candidatura. Así es. Hablando de las desbandadas de las que hablábamos el año pasado, el, el grupo, el contingente de mujeres se acerca ya para terminar la conferencia con el presidente para tomarse la foto, y se oye una voz de un hombre que empieza a incitar, a arengar a las mujeres a que empiecen a gritar: es un honor estar con Obrador. Y en algún punto, quién sabe por qué, resulta que las mujeres, que es el centro del día, de la conmemoración, de la ceremonia que se está teniendo, la importancia, terminan echándole porras al presidente. Y entonces con eso empezamos una semana de megalomanías que, bueno, ¿qué te puedo yo decir? Y por supuesto, en un ratito más, al hablar y al referirse de la marcha y de las situaciones que se dieron en la marcha, dice: pues es que antes no había marchas, empezaron conmigo, porque me están atacando a mí, porque todo es contra mí, porque los grupos conservadores están moviendo a las mujeres para que se manifiesten, porque no les gusta mi gobierno. Entonces, pues obviamente está fuera del mapa la realidad que están viviendo las mujeres, y cree el presidente que todo gira en torno a él. Pues, hijo, resumes perfectamente el arranque de la semana. Para mí sí vale la pena platicar de estos temas porque este gobierno, pues poco a poco lo vamos, a mí me queda muy claro desde los primeros 6 meses de cómo es este gobierno, pero poco a poco va de alguna manera quitando la venda de muchas personas. Digo la venda porque aquí se ve involucrada la mujer y digo se ve involucrada la mujer porque realmente la valla que se instala en Palacio Nacional pues es una muestra de autoritarismo, no hay otra forma de decirlo, y es una muestra que, que el presidente tiene miedo de las manifestaciones sociales. Entonces, tiene tanto miedo que él, como le quiera llamar, prefiere reprimirlas a, a conversar, a crear vínculos, a crear diálogos. Y yo digo que quita vendas porque siempre nos quiso vender esa imagen de una persona humanista, una persona sensible a los problemas, una persona empática con las personas más desfavorecidas. Y en el caso particular de las mujeres, el mensaje que les envía es primero todos los recursos que había para apoyarlas en los diferentes mecanismos que existían con los gobiernos anteriores, como apoyos a madres solteras, apoyos a asociaciones civiles o instituciones, donde ellas podían de alguna manera tomar eso como un refugio temporal, apoyo legal, todo eso en menos de 2 años lo ha desmantelado. Eh, Quisiera yo incluir en este tema que una muestra de botón es lo que viene pasando todavía al día de hoy, después de 2 años, que todavía vemos a padres de familia que siguen perdiendo hijos con
perdiendo la batalla contra el cáncer, sus hijos están falleciendo. Entonces, me quiero regresar al tema de las mujeres porque realmente este presidente me recuerda a un libro que se llama El perverso narcisista. Este acaba de salir hace 2, 3 años atrás y describe al perverso narcisista como una persona sin capacidad de empatía real. Su empatía es más para utilizar a las personas. Solo reconoce la necesidad del otro en la medida que le sirvan a sus propios intereses. Así es el presidente. Así es lo que tú acabas de describir. Es una persona con un egocentrismo y un narcisismo tremendo, sin límites, como no me había tocado ver algún personaje. Todos los problemas del país recaen en él y son contra él. Cuando realmente podemos ver que México es un país, son varios países en un mismo territorio. Lo que se puede rescatar de estas manifestaciones que hubo a inicio de semana, pues es que de alguna manera, si bien el Distrito Federal no es la realidad de muchas mujeres en todo el país, es el escaparate principal para las noticias a nivel nacional. Entonces, cuando tú ves que un presidente manda mensajes de autoritarismo y de represión y las mujeres ya ahora incorporándose nuevas generaciones, ven en ese muro o en esa barrera, ven un instrumento de manifestarse y de convertir eso en algo que representa su dolor y en algo que representa la ausencia de justicia, de leyes y la falta de empatía que tenemos. Ahora, bien comentaste tú y a mí algo que rescato muchísimo, a mí en la semana, si bien yo no soy mujer, no entiendo a profundidad el fondo y el tema de lo que es ser un feminista, a mí sí me corresponde como hijo, como pareja, como padre de alguna mujer, de alguna dama, eh, por lo menos apoyar el que en la sociedad, olvídate que se nos trate igual y tengamos las mismas oportunidades, que en teoría eso debería de ser y eso se contempla por el simple hecho de ser mexicanos. Aquí el problema que yo veo, y lo estoy ligando al tema que tú dices, es un problema cultural muy arraigado que tenemos. Yo voy a hablar por México, yo me imagino, por lo poco que he leído, que es un arraigo latinoamericano más que nada, es el machismo, la misoginia, el, el, el ver a la mujer como un objeto sexual, el ver a la mujer como una persona, pues que si bien no tiene el protagonismo que nosotros tenemos, pues simplemente corresponde y está hecha para ciertas actividades. Yo te lo puedo decir, como mexicano, rodeado de mujeres exitosas, rodeado de mujeres con otra mentalidad, pues tú mencionaste una palabra que es lo menos que podríamos tener, que es ser empáticos, pero aparte de ser empáticos, tenemos que apoyar esa revolución porque al final nos vamos a ver beneficiados todos los mexicanos. Y entonces, ¿qué vemos? Represión, machismo, misoginia, justificación, el protagonizar como varón un día que es esencialmente dedicado para enarbolar un movimiento de las mujeres y todavía, aparte de tú querer tener el escaparate, pues simplemente mandas el mensaje de que si hay una persona que puede decidir qué se hace o qué no se hace, es López Obrador. Y ahí es donde se enfrenta López Obrador oposición y López Obrador presidente. Por un lado, él cuando hizo toma de protesta, hizo que nos juró que nada por encima de la ley, nada. Y él mismo, cuando no le convienen los datos, cuando no le conviene las actitudes, cuando no le convienen los argumentos, entonces él sí puede influir en las leyes de México.
¿qué sucede? Que hacen un teatro, nos traen con ese tipo de noticias que suele manejar, no este gobierno, los gobiernos anteriores y en donde te manejan una justicia ficticia, donde al final lo que viene ganando es la democracia. Pero ¿qué democracia, amigo? Una democracia que nadie la ve, nadie sabe cómo se lleva a cabo y queda ya como un contendiente para la candidatura del gobierno de Guerrero, una persona que, insisto yo, es un presunto violador. No tengo pruebas, yo también, al igual que muchos mexicanos, sé la noticia por lo que sale en los diferentes medios de comunicación, pero al final estás mandando un mensaje de que todo lo que pasó en la semana a ti te vale gorro, te lo pasas por el arco del triunfo y que al final se hace lo que tú digas. Eso es lo que yo me gustaría. Nada más déjame decirte, más me están atacando, Claro, ¿no? O sea, me entonces vale yo quisiera, gorro, pero me están atacando. se victimiza. Ajá. Entonces a lo que voy es, yo realmente pues invitaría a muchas de las mujeres que están viendo este programa, pues que saquen y evalúen si con este gobierno realmente está mandando mensajes de que sí está en pro de apoyar, luchar por los derechos de la mujer. Entonces, pues simplemente, Claudio, estamos viviendo lo mismo que venimos viviendo sexenio tras sexenio. Aquí lo más grave sería, Claudio, y con esto concluyo este primer comentario, lo más grave sería, y de veras lo tendríamos que llevar a un análisis socioeconómico, psicológico, de que llegase a ganar Salgado Macedonio y que muchos de sus votos fueran de mujeres. Eso sí sería muy grave porque estamos hablando de que entonces sí el problema no recae en los que nos gobiernan, sino recae en nosotros, en seguir estimulando que lleguen ese tipo de personas y que se siga retrocediendo en el plano político de México. Bueno, evidentemente no vamos a poder saber si es que gana o no, por cuál es el motivo. Hoy la lógica y todo lo que ha estado ocurriendo desde que aparecieron estos casos es que no tiene una mayoría para ganar y que las elecciones no le favorecerán. Entonces, pues Uh -huh. habrá sido una decisión errónea del partido dejarlo a él como candidato. Está bien. Eh, pero el problema sería justamente que si llegamos a los votos, pues eso es un asunto meramente personal, pensaría que se trató únicamente de un fraude, no de una vía electoral legal, legítima por la que haya ganado, por todas las manifestaciones que ha habido. Sin embargo, Claro. la realidad es que pues también hay algo que no falla en México, que dicen que los mexicanos no tenemos memoria, y de verdad, la memoria a corto plazo es yo creo que de la que más adolecemos. Entonces, resultará probablemente muy congruente que pues estamos a escasos 3 meses de que ocurran las elecciones y muy probablemente a la gente se le puede haber olvidado si eso va acompañado de, pues a lo mejor las despensas, a lo mejor de Las apoyos vacunas. o de vacunas o de ayudas no sé, dádivas que cualquier cosa pueda hacer y que se conviertan en votos a favor de este candidato y que pues eso significará una tragedia para toda la lucha feminista que se ha llevado en México, que si bien ha dado muy poquitos pasos y muy cortos, han sido un avance, por supuesto, que se tiene que reconocer y se tiene que reconocer a las mujeres porque no, definitivamente no ha habido ninguna aporte masculino que haya logrado esta lucha o estas victorias que han podido tener como para que ahora tengamos este retroceso, pero pues repito, tenemos primero que esperarnos a que ocurran las elecciones, ver lo que sucede y pues obviamente ver que se lleven las elecciones
primero en paz, segundo sin susceptibilidades y ver cuáles son los resultados para poder entonces hablar de eso. Y pues la única cosa es que efectivamente después de que se vuelven a dar los resultados de las encuestas el miércoles que, que avisó pues otra vez el partido sobre este tema, resulta que hasta el viernes inmediatamente no fue como habían prometido, sino hasta el viernes dan los resultados de la Viernes en encuesta la noche. en la noche, ya al final. Sí, 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 Y sí. al final a punto de que iniciara un puente oficial. Entonces, ante esta situación, pues bueno, lo único que queda esperar y yo creo que con eso deberíamos de cerrar el tema hasta las elecciones, es eso, esperarnos a ver qué sucede con Félix Salgado Macedonio después de las elecciones, a menos que alguna declaración, algo que ocurriera en su campaña o alguna otra denuncia que apareciera por ahí que fuera fuerte, nos diera de qué hablar del tema. Yo creo que es por lo pronto un asunto que dejaremos pues, en la conciencia del partido, por supuesto, pero pues también esperemos, en la conciencia, en la responsabilidad moral y social y civil, política de las mujeres en Guerrero. Sí, de hecho, fue vamos, yo siento que ahorita el movimiento de las mujeres eh, fue tanto el ruido que hizo que realmente los 2 días, lunes y martes, Ujú. Consulta Mitofsky dijo que fueron los únicos 2 días que le bajaron, primero, la atención mediática, le quitaron la atención mediática al López Obrador y le bajaron su rating. Pero también, como dices tú, yo no entiendo a muchas de las personas que justifican al día de hoy todavía a este presidente y a su gobierno, porque coincidentemente en la semana, y este tema no estaba dentro de lo que vamos a platicar, pero ahorita por el comentario que hiciste de que no podemos hablar o creo que ya no vamos a hablar de Salgado Macedonio a menos que exista otro tipo de noticias, coincidentemente también se revive el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez, un caso que investigó Aristegui, y ahí es donde yo digo, bueno, ¿por qué no miden con la misma vara, no? O sea, en uno estás hablando de un posible acusado de trata de personas y en el otro, el de su partido, de un violador. Ahorita nos quieren distraer con ese tema y entonces sí, todos los que apoyan a López Obrador y su gobierno, vámonos a distraer el tema con el tema de Cuauhtémoc Gutiérrez y todo Porque lo es que del PRI, es a donde voy, porque es del PRI, ¿no? pero ¿cómo puede entonces el movimiento Morena, su fracción de mujeres, emitir una carta donde apoyan, no apoyan, se dicen feministas, pero no son feministas, la candidatura de Salgado Macedonio? Entonces, ese doble rasero es a donde yo me sigue intrigando el por qué con unos sí tenemos que ser muy objetivos y con otros no, porque no sabemos si es real. Entonces, no sé qué suceda con Salgado Macedonio, pero el chiste es de que el señor ya hoy inició su campaña, se dice víctima de una campaña como nunca había existido en México en contra de su persona y que esa campaña es eh, solo por una razón, porque son los neoliberales, los conservadores, que están en contra de que Salgado Macedonio luche por el bien del pueblo. ¿Has escuchado ese diálogo en alguna persona, mi querido y estimado amigo? Me suena, pero creo que no. A lo mejor Sí, estoy confundido con algo. seguramente sí, amigo. Estoy confundiéndolo en algún otro país, no sé, en alguna dictadura, no sé, tal vez estoy un poco confundido. Así es. No, es que definitivamente esta parte de la contradicción también es una constante que hemos tenido, es decir, no solamente la megalomanía, sino la contradicción. Y si quieres, para hacer un puente, porque Sí, pues va quedando, eh, finalmente, creo que también fue el martes en la tarde noche, volvió a decir porque creo que era la tercera vez que lo menciona,
ningún candidato puede ser candidato, o ningún aspirante puede ser candidato si tiene alguna investigación en su contra, si tiene alguna denuncia, si tiene algunas cosas, y ningún partido debe postular personas que puedan ser sospechosas de estas cosas. Cuando, es decir, se estaba refiriendo a personas de otros partidos que tenían esto, cuando pues Félix Salgado Macedonio tiene 5 que están abiertas, y una cosa es que el juez o uno de los jueces que están llevando los casos haya desestimado uno de los casos, Sí, y eso no significa que hayan desaparecido las 4 denuncias restantes, ni la primera, la que está desestimada. Por tanto, pues nuevamente se está contradiciendo y está desconociendo a la ley, porque está desconociendo a lo que se refiere al Poder Judicial, y me refería a hacer el puente porque justamente al otro día se publica la ley de electricidad ya en el Diario Oficial de la Nación, lo que implicaría que tenía que entrar en vigor el jueves, pero afortunadamente uno de los jueces en la Suprema Corte la suspende, ¿no? Y entonces genera una suspensión temporal, a lo cual el presidente inmediatamente se queja otra vez en un asunto megalómano diciendo, es que va en contra mía. Y lo que tengo que decir es que el juez Gómez Fierro así es, frena la ley porque lo primero que está diciendo es que es anticonstitucional, es decir, así es. está yendo en contra de lo que está escrito en la Carta Magna, lo cual, por supuesto, debería ser la primera responsabilidad del presidente, que él, otra vez, haciendo la toma de protesta, dice, tengo que cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y entonces, en ese aspecto, no puede ir haciendo nada, ninguna propuesta que vaya en contra de la Constitución. El juez está diciendo, esto va en contra de la Constitución, y además da las razones y cuáles son los artículos. A lo que el presidente dice, me la están tumbando porque pues va en contra mía, no me quieren a mí, soy el presidente más atacado, eh, y termina diciendo, bueno, que pues por supuesto le reclama en público al juez, ¿no? Lo amenaza, y faltan otros 8 jueces, ¿eh? Que tienen que ir diciendo, y no creo que pasen los 8, o sea, es decir, esto debería de seguir la misma lógica, porque si es anticonstitucional para uno, significa que bajo el mismo criterio tienen que revisarlo. Y espero que de verdad el presidente meta un amparo al respecto, y que entre amparos y juicios nos vayamos por lo menos 2 años para que la ley no entre en efecto, pero cuando se está demostrando que está yendo en contra de la Constitución y el presidente desconoce al sistema judicial y está diciendo que el Poder Judicial, perdón, está al servicio de los particulares y de algunas empresas, está, por supuesto, desconociendo la ley, está siendo megalómano otra vez, y está diciendo que no le quieren cumplir su capricho y que es un ataque, y que los conservadores, y otra vez con este discurso mareador donde lo que hace es estar dando la idea de que primero en México no hay una certeza de que las cosas se puedan llevar a cabo conforme a derecho, que no hay certeza jurídica, que no hay certeza para las inversiones, que está amenazando a cualquier inversionista que pueda venir a decir cualquier cosa, a tal grado que el día de ayer en la reunión de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que se lleva cada año y que en esta ocasión se hace de manera semipresencial, y va el presidente, tiene, es decir, lo que nunca ningún presidente tiene que decir, tiene que justificar su discurso terminando con una eh, explicación diciendo, no van a cambiar las reglas del juego, pueden tener la certeza de que los bancos pueden operar en México, no importa que sean nacionales o extranjeros, y ustedes van a poder seguir haciendo negocios. Y entonces me asalta inmediatamente esta frase popular que dice que ante una justificación no pedida hay una culpa aceptada. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita los bancos? Bueno, pues obviamente financiando proyectos que puedan rendir frutos en el negocio y el crecimiento del Producto Interno Bruto en nuestro país y en los demás países donde tengan operación. Pero en México ahorita los únicos proyectos que puedan estar rindiendo frutos que sean significativos,
pues tienen que ver con lo energético y tienen que ver con la infraestructura. Y entonces cuando el presidente un día antes está diciendo que en México no hay certeza jurídica, pues obviamente amenaza las inversiones, los banqueros y los inversionistas se asustan, mandan un mensaje diciéndole al presidente, oiga, pues con qué garantías podemos seguir operando en el país. Y entonces el presidente tiene que decir, no se preocupen, ustedes tienen que poder trabajar, no pasa nada, previo agradecimiento a las remesadoras que están recibiendo mucho dinero por parte de las remesas y que es la garantía que el presidente le está dando a los bancos para decirles que puede estar todo tranquilo porque ellos están fondeando mediante las remesas. Lo cual, por supuesto, está hablando de que el presidente no tiene ninguna estrategia económica, no hay ningún plan de rescate, no hay ningún plan de trabajo que permita que la economía pueda despegar, no hay ningún plan de inversiones. Todo apunta a que las obras de infraestructura del presidente no van a ningún lado y que todo lo está pensando de acuerdo a sus caprichos y a cómo se levante de humor o de qué lado de la cama se levante o si Geraldine le habló y le dio los buenos días o antes le mandó el mensaje para despedirse y si se enteró o no de su esposa y entonces se la está haciendo de pedo por cualquier cosa. Y entonces eso es lo que va a ir determinando al presidente si ataca o no a determinados grupos que son fundamentales y estratégicos para el desarrollo económico y para la certeza y garantía de la economía en un país que está gobernado por, finalmente, y la realidad, por una oligarquía megalómana, lo cual, pues, nos pone en una situación de cuarta transformación. No, y aparte que nos pone en una situación de cuarta transformación, no de primer mundo, sino de cuarta, es simplemente que volvemos a lo mismo, volvemos a ver a un presidente que tiene la mira en el pasado, pero aparte de que lo tiene la mira en el pasado, sus decisiones ideológicas, alguien, no sé si él o en qué momento, no se ha dado cuenta, pues de que el petróleo, CFE, en algún momento las dos, Claudio, empresas admiradas a nivel mundial por el tipo de administración que se llevaba y por la cantidad de producto que de ellas salía, pero lo que es un hecho es que pues se está repitiendo el paso que lleva Pemex, o sea, está condenando a CFE a hacer una empresa que nos salga carísima a todos los mexicanos, que sea obsoleta y que esa seguridad que él busca o esa soberanía energética, pues vamos a darnos, cuando menos nos demos cuenta, que vamos a estar dependiendo energéticamente de otros países porque aquí no hicimos lo correcto, no invertimos en lo correcto, y eso es por el lado energético. Aquí los mensajes que vuelve a mandar Claudio, como, insisto, los viene haciendo y los va a seguir haciendo, porque es un tipo, aparte de mentiroso, miente con una facilidad terrible, eh, es una persona necia, con ideas añejas, caducas, acedas. Los mensajes que envía es como el del aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. O sea, las miles de demandas que se le vinieron por romper ese contrato van a tardar, nosotros como mexicanos o el gobierno mexicano, se va a tardar hasta 26 años en pagar esas deudas. Los contratos que ya están establecidos con empresas de Estados Unidos, España, Holanda, Canadá, pues de entrada, primero, ya hicieron su inversión. Segundo, aparte de las demandas, van a apelar a instancias internacionales para que se haga cumplir la ley en México. Y este presidente sigue obsesionado en, en que si alguien gana más, él tiene que regular. O sea, no es que ganen dinero, es que no deben de ser que ganen mucho, ni que sean contratos leonilos, ni que sean beneficios para otras personas. Que alguien le platique, le comente lo que hay en la Constitución mexicana,
que el gobierno es un regulador solamente. El gobierno pone las bases para un comercio, si no justo, sí un comercio que permita la competitividad, pero lo más importante, una empresa tiene que generar recursos también para el gobierno y esos son por recaudaciones fiscales. Entonces, los mensajes que manda es, en México se hace lo que yo digo y depende de cómo amanezco, y si de hoy a mañana creo que las cerveceras, las refresqueras, las grandes industrias de comercio minorista o mayorista están ganando más dinero, entonces ya las vamos a intervenir, entonces yo voy a regular cuánto tienen que ganar y entonces todo esto lo hacemos para combatir la corrupción y la desigualdad. Entonces, perdón por reabundar la palabra entonces los mexicanos no hemos entendido que este presidente no busca el bienestar de los mexicanos, busca llevar a cabo una ideología que está retrocediendo a México, pero que de llevarse a cabo todo lo que está haciendo, tardarían 2 o 3 generaciones, Claudio, para que estuviéramos en condiciones similares a como él recibió el país. Y creo que eso no se merecen nuestros hijos y por supuesto que nosotros tampoco, porque hay muchas personas que defienden a AMLO y dicen, no, es que nada se hace de la noche a la mañana y la corrupción y sí está combatiendo como nadie. Sí, pero que alguien les explique que ya subió la gasolina, cosa que con este gobierno, en teoría, iba a estar a 10 litros, a 10 pesos el litro. Ya subió el gas, ya subieron las tortillas, ya está subiendo todo. Y si en esta semana pusimos atención, el secretario de Hacienda pues ya nos dijo que después de las elecciones va a haber un análisis para ver cómo se ajusta la contribución de los impuestos. Este es un mensaje, como lo hacen todos los gobiernos. Vamos a ahorcar a los pocos que pagan impuestos para sacar dinero para los caprichos que queramos nosotros. Entonces, estamos, y vuelvo a lo mismo, en una situación en que de veras tenemos que ser muy conscientes de que el único instrumento que tenemos ahorita como ciudadanos como contrapeso a este gobierno, pues es el voto, y que ese voto sí sea realmente meditado. Voy a decir algo que a muchas personas no le gusta. No sabe por quién votar, vote pero por el menos peor, y ponga atención que ese menos peor no sea de los partidos satélites que le darían el voto a Morena. Y me dicen, no manches, Juan José, ¿cómo por el menos peor? Claro, porque ya ahorita no hay buenos gobernantes en México, pero el que creíamos que era el menos peor salió peor que los peores, Claudio, como es este gobierno encabezado por López Obrador. No, definitivamente me hiciste ahorita recordar una frase que vi en algún lado en redes sociales donde nos decía que los resultados de los gobiernos anteriores nos hicieron votar por este gobierno, ¿no? Y la decepción que habíamos tenido de los gobiernos anteriores hicieron que votáramos por este gobierno. Pero viendo cómo se están llevando las cosas en este gobierno, nos hace añorar a los gobiernos anteriores, ¿no? Lo cual, pues obviamente nos mete en una paradoja terrible. Y efectivamente, creo que uno de los puntos que hay que mencionar dentro de esta parte megalómana que caracteriza eh, la manera en la que se presenta el presidente y empieza a hablar de las cosas, efectivamente, dices, los partidarios, los que se encuentran con él todavía, dicen, es que las cosas no se hacen de la noche a la mañana, todo tiene que ir cambiando poco a poco, pues hay que cambiar casi 80 años de corrupción y un montón de cosas, y entonces todo se va a ir generando, pero hay dos cosas en cambio. Una, por supuesto, los energéticos han estado subiendo, no solo el gas y la gasolina, como dices, también la electricidad ha estado subiendo, sobre todo en Así el es. último año. Pues hay un montón de cosas. La inflación ha subido alrededor de un 4%. Es decir, es grande. Cuando la tenemos en 3 y hoy que se encuentra 4 puntos arriba, pues es un asunto importante que hay que tomar en consideración. Pero cuando
solamente la semana pasada, Juan José, en los últimos 5 días, el presidente repitió 3 veces en momentos distintos, en conferencias diferentes, que ya se acabó la corrupción, que es una garantía que no existe más, que ya no hay, porque él no es corrupto. Es decir, él primero garantiza y asegura que él no es corrupto, lo cual yo le voy a creer. Está bien. Pero creer que porque él no es corrupto, ya no haya corrupción en el gobierno, en el sistema, en todo lo que va ocasionando, eso, pues yo no sé si sea ingenuo, si sea inocente, si sea ignorancia, si sea estar vendado, si sea atole con el dedo, si sea qué. Es decir, ¿por qué ante estas situaciones que se están dando a través de las contradicciones, pero que están basadas, las contradicciones están basadas únicamente en lo que al presidente le conviene siempre y cuando se mantenga su figura, su imagen de Mesías, de solucionador, del bien amado por todos, que está basado únicamente en el ladrillo de la megalomanía, pone en perspectiva los resultados, la situación, el camino hacia donde vamos, que no están permitiendo que, pues, mantengamos, ni siquiera habla de que crezcamos o de que estemos mejor, que mantengamos la situación que más o menos teníamos hace 2 años. Híjole, es que, vamos, yo siento por tu diálogo y por lo que hemos compartido que tú y yo lo tenemos muy claro, que este presidente miente con una facilidad tremenda. Esta semana, bien comentas, le preguntaron por qué ya no hay corrupción y su único argumento sólido es porque él no es corrupto. Yo no soy corrupto. Eso es lo Y único. todavía le preguntan, bueno, ¿y cómo sabe usted que sus subordinados no son corruptos? Dice, porque yo no lo soy y porque yo lo sé todo. Vamos, cuando tú me dices eso, pues te quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántas veces has escuchado que ya domamos la pandemia? ¿Cuántas veces has escuchado que ya tenemos millones de vacunas apartadas con todos los laboratorios? Es mentir, 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 y mentir es un hábito, es una costumbre de este presidente. Pero yo insisto, aquí es donde entra ese choque de ideas, ese no aceptar yo la realidad de por qué sigue teniendo tanto apoyo una persona que, que miente con mucha facilidad. Y entonces, una de mis primeras hipótesis es que somos ignorantes, no nos importa y no nos interesa hablar de política. Yo creo y me imagino que los que nos acompañan, pues, entre muchas otras cosas, es porque nos conocen o porque quieren decir qué disparates decimos o no. Pero al final estamos invirtiendo 1 hora de nuestro tiempo, Claudio, en hablar de un tema que probablemente como ciudadanos, si todo estuviera bien, no estaríamos invirtiendo. Pero lo invertimos porque con una persona que después de las charlas que tú y yo tenemos, que por eso nació el de romper paradigmas, eh, cambie de alguna manera su óptica y su visión y él pueda crear un juicio propio y sea responsable con las consecuencias de eso, créeme que estamos aportando mucho más a que si tú contestas, oye, es que al vecino le pega a su esposa y maltrata a sus hijas. Ah, no, yo no me meto en eso. No, no, no. Ese vecino es un potencial individuo que en la primera oportunidad pueda agredir verbalmente a tu esposa, a tus hijas o a tu madre. Entonces hay que ponerle un alto, hay que ponerle un límite a ese tipo de personas, como debemos de ponerle un alto a este presidente. Aquí simplemente hemos repetido, no juzgamos a la persona López Obrador, juzgamos a lo que él representa, a la investidura que él tiene y a lo que él prometió. Confrontamos esas dos cosas. Pero si tú ves la realidad al día de hoy, no hay, no hay ninguna evidencia para empezar de que esté combatiendo la corrupción. Dos, no hay ninguna evidencia de que algún
índice de importancia, como puede ser el de seguridad, el económico, el social y en estas instancias de salud, tengamos un avance. Lejos de eso hay retroceso. Y atrás de ese retroceso hay justificaciones y victimización. Es donde a mí me lleva a invertir esta hora junto contigo en indicar como ciudadano, no soy un politólogo, no soy un intelectual, no soy, porque ellos tienen, para empezar, una situación privilegiada. Ellos probablemente, muchos de ellos, Claudio, su situación económica les dé la tranquilidad de saber que lo que opinen sí influyen, pero que si no opinan o no, de todos modos se ven beneficiados. Tú y yo estamos invirtiendo nuestro tiempo como ciudadanos ajenos a nuestras actividades diarias. Entonces, ¿a qué voy? Que eso lo tendríamos, mi punto de vista, que replicar. El platicar de política no es algo aburrido, siempre y cuando el punto y el factor común sea que nos beneficie. Si yo agarro y quiero hablar mal de López Obrador, Claudio, y te digo en este momento, no, Claudio, es que este gobierno es bien mentiroso y no cumple y no haces nada, y tú me contestas, oye, Juan José, pero la gasolina sí está en 10 pesos, ¿eh? La tortilla, cuando él entró, estaba 16 y ahorita está en 12. La luz, Juan José. Yo tengo una imprenta y pagaba yo 3,000, pago 2,500. Los hechos me callarían la boca, Claudio. El hecho es que aquí ahorita hay más muertos, hay más feminicidios, hay más inseguridad y la vida nos sale más cara. Entonces, tenemos que hablar de estos temas como el de que él sí puede aplicar la ley y decir, al del PRI y PAN sí hay que juzgarlos y hay que hacer una guerra mediática, pero a mi candidato de Morena, no. Eso que lo decide el pueblo y que las leyes sean lo que lo pongan en su lugar. Yo no lo juzgo. Ah, mando una iniciativa de reforma energética y digo, vamos a irnos apegados a la ley, donde no le cambia ni una coma, pero un juez interpone, no la aprueba. Entonces sí, ese juez está con grupos que quieren desestabilizar este gobierno, quiere seguir ganando en los contratos leoninos. O sea, no es así, Claudio, no es así y tenemos que evidenciarlo y tenemos que invitar a los que nos ven a que se den cuenta que la única forma de crear un contrapeso a este gobierno es votando y votando de manera responsable. Totalmente, es lo único que nos va a poder ayudar ahorita y efectivamente eso es lo que estamos tratando de hacer a través de, pues finalmente es una exposición de hechos, pero que estos hechos se encuentren analizados a partir de la perspectiva, pues sí, de dos ciudadanos que desde este lado de la trinchera vemos las cosas, pero vemos, pues obviamente con cierta óptica que nos está ayudando a entender que efectivamente, como dices, no ha bajado, no ha cumplido, no se han acabado los problemas que había dicho que se iban a acabar y que, pues, desgraciadamente, esta semana, creo que es youtuber, pero este influencer de redes sociales que se hace llamar Van Pipe, Ah, sí. hizo un recuento de las veces que durante el sexenio, pero especialmente durante la pandemia, López Obrador repitió, ya pasó lo peor, no se preocupen. Y la verdad es que es sorprendente ver que en un año pasó de 18 veces la cantidad de ocasiones que el presidente repite, ya pasó lo peor. Y lo más curioso es que pues seguimos viendo lo peor, ¿no? Y cada día nos sorprende ver lo peor porque el número de fallecidos aumenta, eh, pues obviamente las situaciones no están eh, cediendo y me refiero no únicamente a la cantidad de contagios o la cantidad de muertos que pueda haber, sino a la cantidad de negocios que están cerrando derivado de la pandemia,
a la manera en la que se están enfrentando las cosas, a la manera en la que hoy están diciendo, vamos a pasar a un semáforo, pero tengan cuidado, pero me vale gorro si se van contagiando, y estamos promoviendo que nuevamente haya, pues ahorita vienen las situaciones de las vacaciones en Semana Santa, y en lugar de estar viendo cómo evitamos que haya una tercera ola que se está temiendo en muchas partes del mundo, justamente por este lugar, aquí ya están pensando en que regresando de Semana Santa, pueda haber un regreso a clases, y que pueda haber otro tipo de actividades que se pueden convertir en foco de infección, y que pues las vacunas, aunque se están dando y están aplicando de una manera correcta y bien aplicada, que está bien, no se están haciendo a la velocidad que quisiéramos, y que por tanto no van a ser un paliativo ante esta situación. Y en cambio, pues sí estamos viendo al responsable de la pandemia Exacto. diciendo en su conferencia que sigue siendo positivo, que todavía puede ser contagioso, es decir, que es un peligro, y el que meses antes había condenado a una persona que, sabiéndose enfermo y contagiable o contagiador, salió y lo acusó que estaba cometiendo un delito. Él mismo horas antes había salido sin cubrebocas y estaba exponiendo, pues primero a su pareja, pero después a otras personas que se encontraban cerca de él, en donde él había estado. Y él mismo, que había pedido no salir, está saliendo. Y es decir, otra vez un asunto de contradicciones, y un periodista, un conductor de noticias de un noticiero nocturno decía, bueno, pues ¿de qué privilegios gozan primero Félix Salgado Macedonio y después Hugo López Gatell para que sean intocables? Para Sí. que no importa lo que hagan, para que no importa la cantidad de errores, perdón, que cometan en su proceder profesional al servicio del pueblo, se mantengan ahí, y que estén, pues primero, por supuesto, haciendo las cosas mal, segundo, exponiendo la vida de los mexicanos. Otra vez, repito lo que había comentado la semana pasada, el presidente está queriendo, según él, proteger a ciertos grupitos, pero está descuidando a 130 millones de personas. Entonces, los intereses de unos pocos no pueden estar por encima de los intereses de los muchos. Esta es una frase de Star Trek, pero pues bueno, aplica perfectamente con esto. Pero el asunto es que no puede ser que ante estas cosas que estamos viendo que sean evidentes, nuevamente, repito, hay una oligarquía, estamos siendo gobernados por un pequeño grupo de privilegiados cuyo único privilegio es estar cerca del megalómano mayor. Sí, y lo que tú dices refleja perfectamente por qué México está así, por qué la cantidad de funciones, por desgracia, por qué no hay medicamentos, por qué al día de hoy el plan de vacunación pues es un fracaso. Pues son personas que su interés primordial es lo político, no el bienestar de los mexicanos. Y mientras nosotros permitamos que esos intereses estén por encima de nosotros como mexicanos, entonces simplemente estamos alimentando y dándole poder a un grupo muy pequeño, idealizado, si no idealizado, por lo menos oportunista, que ve en ese pequeño círculo de poder, en este breve espacio que van a ser 4 o 5 años, la manera de como lo hacían los políticos anteriores, enriquecerse, verse beneficiados en primera instancia ellos y su grupo más cercano, y de ahí en fuera que México se haga pedazos y se vayan. Simplemente yo quisiera ver, ahorita por lo que tú dices, sale que el político del PRI, Beltrones, su hija, que actualmente participa en la política mexicana, le descubren, detectan inversiones en Andorra. Yo quiero ver que los lleven a juicio. Yo sí quiero ver eso. Porque yo voté por López Obrador no por el linchamiento político, sino porque se haga justicia. No me quiero desviar en ese tema, pero pues Hugo López, el subsecretario Hugo López Gatell,
pero por supuesto que representa este gobierno irresponsable, falta de empatía, Contradictorio. victimizándose, justificándose, y al final y al cabo, tú dijiste algo que es gravísimo. Nuestra memoria corta Es pésima. es pésima. Con que nos den las vacunas, muchos van a decir, no, pero ya tenemos la vacuna, ya están vacunando a nuestros abuelitos, a nuestros papás. Cuando Joe Biden dice, a partir del 1 de mayo, Claudio, se va a vacunar a toda persona adulta, de donde sea. O sea, si tú quieres ir a Estados Unidos y vas a un centro de salud allá, ni te van a pedir si eres de la tercera edad, identificación. Tú llegas, entras, mi vacuna, te la ponen y se acabó. Y aquí nos quieren vender que la vacuna es gratuita. ¿Cuándo en tu vida, en algún plan nacional de los gobiernos neoliberales, Claudio, te pregunto, le cobraron a nuestros padres, a nosotros o a nuestros hijos por aplicarnos una vacuna? Que yo recuerdo que ya en el plan de vacunación que tocó en el periodo de que mis hijas iban en primaria y secundaria, iban hasta los colegios a vacunar, Claudio. Ajá. O sea, así de grave es nuestra memoria corta. No, y no solo la memoria, la capacidad de análisis, ¿no? Y Exacto. entonces, pues bueno. Ay, pues yo insisto, deberíamos de haber hablado de Meghan Markle porque el chisme ahí está más candente. O a lo mejor Sí. esto es una cortina de humo para ocultar todo lo que está pasando en la 4T. A mí se me hace que es eso, ¿eh? Todo esto es planeado para distraernos de lo más importante. Eso ha de ser. Ay, pues bueno. Ya veremos esta semana a ver con qué nos sale el El ya sabes quién, el innombrable. megalómano de Palacio. Sí, qué bárbaro. Bueno, a seguir pues analizando y estar pendientes con alertas, con los dos ojos abiertos y por supuesto a estar muy pendientes de qué es lo que se está presentando para las próximas elecciones, porque sí, efectivamente tenemos que estar muy pendientes de, pues ahora sí, de la sopa que sepa menos feo, pero pues la que pueda ser la más conveniente en virtud de no generar una permanencia total que se pueda convertir después en algo que no queremos para el país. Así es, Claudio, y coincido contigo. Realmente tenemos que tener esa capacidad de análisis crítico. Hay veces que no nos gusta que nos digan cosas que son evidentes y entran de por medio nuestras creencias y prejuicios, pero aquí lo importante es que yo creo que quien nos escucha, pues básicamente es un rango más o menos de que ya están entrando a edad adulta, si no es que son como de nuestra edad, pues también tenemos que pensar que las decisiones que tomemos nosotros sí hay repercusiones en nuestros hijos. Entonces, pues ese tipo de situaciones nos deberían de mover a tener un poco más de juicio, un poco más de raciocinio en cuestión de dejar a un lado nuestros impulsos emocionales, nuestras ideas, y pensar qué es lo que nos conviene en primera instancia como mexicanos y qué país le queremos dejar a nuestros hijos, Javier. Totalmente. Pues bueno, pues amigo, nos vemos la próxima semana. Esperemos que las cosas vayan marchando mejor y que podamos hablar diferente en los próximos programas. Que así sea, yo espero que así sea realmente, Claudio. Así es. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias Juan José por compartir este espacio, por compartir con toda la gente que nos escucha tu opinión, tu pensamiento, tus palabras y por las aportaciones que programa a programa haces para el civismo de nuestro país. No, el agradecido soy yo, Claudio, pues esperemos que mucha gente se sume a este programa, Claudio. Así es, pues bueno, hasta la próxima. Hasta luego.